Somos Comando Tech. El día de hoy te voy a enseñar trucos y secretos que van a multiplicar tus ventas con el Marketplace de Facebook. Te recomiendo ver este video de principio a fin para que puedas entender toda la información que te voy a enseñar. Ahora nos vamos al Marketplace, después en Vender artículo y aquí escogemos Artículo en venta. Por cierto, todo este tutorial que te voy a enseñar lo puedes aplicar para vender cualquier producto. Nos vamos a agregar fotos y aquí vamos a agregar las fotos reales de nuestro producto. Y tenemos que escoger una de esas imágenes como imagen principal para que se muestre al usuario cuando busque tu producto en el Marketplace. Mira, te lo voy a explicar a más detalle. Vamos a abrir otro Facebook y nuevamente vamos al Marketplace. Tenemos que entender cómo funciona Facebook. Para eso tenemos que ponernos en el lugar del cliente. Por ejemplo, si yo estoy buscando ropa y en específico estoy buscando jeans, entonces voy a ingresar al Marketplace como hacen miles y millones de personas y lo van a buscar aquí. En mi caso, yo lo buscaría de esta forma: jeans para hombre. Entonces, estos son los resultados que Facebook me muestra. Lo normal sería que yo me decida entre las primeras opciones. Si te fijas, en cuanto a lo que son imágenes, la imagen es un factor muy importante que va a ayudar a decidir si voy a escoger o no esa publicación. Por ejemplo, esta no me llama la atención porque el producto está doblado y yo no puedo apreciarlo. Entre estos resultados, las que me llaman la atención serían esta y serían esta, porque son diferentes a estas. En este caso tienen un fondo blanco, aquí tienen un fondo verde y adicionalmente estas personas están usando el producto, lo cual me hace visualizarme a mí mismo utilizando el producto y cómo se me va a ver, aunque generalmente no es así. Entonces, te repito, el objetivo de la imagen principal es captar la atención del cliente para que puedan hacer clic sobre nuestra publicación y aumenten la probabilidad de comprarnos a nosotros. De todas maneras, estas imágenes se pueden mejorar mucho más y eso es lo que te voy a enseñar. Para eso vamos a utilizar una herramienta en línea que se llama Canva. Canva nos permite crear imágenes de manera muy sencilla y completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que te estoy dejando aquí abajo en la descripción. Una vez que ingreses, vas a tener dos opciones. Puedes registrarte en la versión gratuita o en la versión que tiene un costo mensual. En cualquiera de los dos casos es una buena herramienta. Nosotros nos vamos a registrar en la versión de pago porque nos dan la promoción de los 30 primeros días gratis. Y obviamente la versión de pago tiene mejores beneficios. Y si deseamos, lo podemos cancelar antes de que finalice el primer mes gratis. Entonces, después de que nos registramos, vamos a ir a la opción que dice redes sociales. Tenemos varias opciones, pero la que vamos a escoger es esta que dice post para Instagram, que también nos va a servir porque tiene un tamaño de buena calidad, 1080 por 1080, que quiere decir que es una imagen cuadrada. Entonces ingresamos, se abre una nueva ventana y esta sería nuestra hoja de trabajo. Lo que necesitamos es una foto del producto. Y aquí, por favor, tienes que tomar tus propias fotos de tu producto. Puedes hacerlo con tu celular en un fondo blanco. Además de eso, necesitas tener buena iluminación. Para el ejemplo, las vamos a buscar en Google y vamos a poner jeans para hombre. Vamos a imágenes en un tamaño grande y vamos a escoger una con fondo blanco. Estas estarían perfectas. Lo descargamos y después simplemente lo cerramos. Cerramos esto también. Tenemos que subir esas fotos a Canva. Para eso nos vamos a la opción que dice archivos. Por cierto, si te fijas, aquí tengo unos logos que creé con Canva. Si aún no tienes un logo o deseas mejorarlo, también hice un tutorial y te lo dejo aquí arriba. Volviendo al tema, vamos a hacerle clic en subir archivos y escogemos dispositivo.
buscamos la carpeta donde se encuentra nuestro archivo, la seleccionamos y le damos en abrir. Ya está lista para utilizarla, pero antes tenemos que agregar un marco. Para eso vamos a ir aquí donde dice elementos. Vamos a colocar la palabra marco y vamos a seleccionar esta opción. Simplemente la seleccionas y lo jalamos a nuestra hoja de trabajo. Lo soltamos y vamos a ampliar su tamaño, así como ves en el video. Si te fijas, estoy dejando un espacio para que se genere el efecto de que esta imagen tiene un marco. Voy a tratar de ponerlo en el centro. Para eso lo seleccionas sin soltar y cuando se forme esta cruz en color morado, te va a indicar que está en el centro. Vamos a agregar la foto que hemos subido aquí. Volvamos a archivos. Seleccionemos nuestra foto, sin soltar, lo arrastramos y lo vamos a soltar en el anterior elemento que hemos colocado. Entonces toma la forma del elemento que pusimos anteriormente y ya se genera un marco en color blanco. Pero lo que yo deseo es un marco que llame la atención. Por eso vamos a ponerle a este marco un color amarillo. Vamos a elementos, vamos a escribir la palabra cuadrado. En este caso voy a seleccionar este, lo arrastramos y lo vamos a soltar aquí, por ejemplo. Y vamos a agrandar el tamaño hasta que ocupe toda nuestra hoja de trabajo. Después de eso, lo seleccionamos nuevamente y nos vamos a la opción que dice posición. Vamos a escoger la opción que dice atrás. Y si te fijas, ese cuadrado de color negro se ha ido a la parte del fondo, generando un marco en color negro. Pero yo te dije que quiero un marco en color amarillo. Para eso lo selecciono y aquí tenemos la opción de cambiarle el color. Vamos a ponerle un color amarillo. En este caso es un amarillo un poco oscuro. Quiero un amarillo más claro. Para eso podemos cambiar el color aquí. Perfecto, voy a dejarlo ahí. Entonces, si te fijas, cuando tu imagen aparezca aquí en los resultados del Marketplace, tu imagen va a llamar más la atención porque tiene un recuadro de color amarillo. Volvamos a Canva. Esto podemos mejorarlo más aún y lo podemos mejorar con una promoción. Si hasta el momento tú no utilizas promociones, tienes que hacerlo. Nos vamos a texto. Puedes escribir la palabra promoción para que te salgan elementos relacionados a promoción. Si es que no te aparecen, puedes escribir también las palabras en inglés. Por ejemplo, sale, que significa rebaja. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta opción. Le hacemos solo un clic y va a aparecer en nuestra hoja de trabajo. Ah, y por cierto, si hay algún cambio que tú has hecho por error y quieres deshacer ese cambio, vas a seleccionar esta opción que dice rehacer. Y elimina el último cambio que hiciste. Es solo para enseñarte. Vamos a utilizar nuevamente esta opción y aquí vamos a colocar la palabra 2x1 y abajo vamos a colocarle el precio. En este caso le voy a poner el precio 99 soles. Te repito, es muy importante que utilices promociones porque es una mejor forma de vender tus productos. Por ejemplo, imaginemos que tu producto cuesta en realidad 50 soles y obviamente que si vendes 2 de tus productos, el costo es de 100 soles. Y si tú prefieres le puedes poner a 50 soles, pero eso no llama la atención. Llama más la atención que tú coloques promociones como por ejemplo esta que dice 2x1 a 100 soles o en este caso a 99 soles. Y realmente no es que hayas bajado el precio, sino que lo estás vendiendo de otra forma. Entonces vamos a reducir el tamaño de esta promoción para que no tape el producto y lo vamos a colocar aquí, por ejemplo. Pero si te fijas, no resalta mucho. Vamos a cambiarle el color, lo selecciono y aquí arriba tenemos las herramientas para cambiar este texto, como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño, el color, la alineación y más opciones. Vamos a cambiarle el color a un color oscuro. Yo voy a ponerle en color negro. El precio también lo voy a cambiar a un color negro. Y simplemente lo descargamos. El tipo de archivo tiene que ser PNG, que es para archivos de alta calidad. El tamaño te recomiendo que sea en 1080 por 1080, que es un cuadrado de buena calidad.
Si te has registrado con la versión gratuita y solo te permite, por ejemplo, un tamaño menor, también está bien, no te preocupes. Simplemente le vas a dar a la opción que dice descargar. Perfecto, ya se descargó. Vamos a cerrar esto. Esto también lo cierro y volvamos al Marketplace. Vamos a subir la imagen que acabamos de descargar. Le damos en agregar foto y la buscamos en la carpeta descargas. Lo selecciono y lo abrimos. Esta imagen es simplemente un ejemplo. Tú puedes crearlo como tú prefieras, pero la idea es que capte la atención del usuario. Vamos a pasar al segundo punto, que es el título, que es otro factor muy importante para que los clientes nos encuentren a nosotros. Para eso también tengo que explicártelo a más detalle y nos vamos a ir al otro marketplace. Como te mencioné, yo estoy buscando jeans para hombre y los resultados que me muestran son similares a la búsqueda que yo puse. Por ejemplo, oferta jeans para hombre. Aquí me pone pantalones jeans. Jeans para varón, jeans varón Adidas, jeans para varón bota recta, jeans para varón. Entonces, según las palabras con las que busque el usuario, le van a aparecer diferentes resultados. Por eso es muy importante que en el título de tu producto tú coloques la mayor cantidad de palabras que el cliente va a utilizar para buscar tu producto. En este caso, yo me puse en el lugar del cliente y yo lo buscaría de esta forma. Entonces, vamos a colocar esas palabras en el título de mi producto. Jeans para hombre. Y ahora, ¿cómo voy a saber con qué otras palabras puede buscar el cliente mi producto? Mira, para eso tienes el buscador del Marketplace. Cuando tú colocas una palabra en este buscador, Facebook te muestra algunas sugerencias con las que otros usuarios han buscado ese producto o productos similares. Entonces, tú vas a aprovechar estas palabras y las vas a utilizar en tu título. Por ejemplo, hay personas que buscan jeans para hombres de moda y están utilizando la palabra hombres, no la palabra hombre. Entonces agreguemos estas palabras a nuestro título para que también le aparezcamos a esas personas. Le voy a poner la palabra hombres de moda. Entonces, cuando agreguemos más palabras, tenemos más posibilidad de aparecerle a más personas. También están buscando jeans para hombre por mayor. Y tengo que aclararte que si es que tú no vendes por mayor, es mejor que no utilices esa palabra en tu título, porque al contrario de ayudarte, va a perjudicar. Porque si el cliente no encuentra lo que está buscando en tu publicación, Facebook va a mostrarte mucho menos. Entonces, si no vendes por mayor, es mejor que no coloques esa palabra. Pero también hay personas que buscan con las palabras jeans para hombres baratos. Entonces, esa sí podrías agregarle si tus precios son medianamente económicos. Vamos a agregarle la palabra baratos. Baratos. Tratemos de aprovechar la mayor cantidad de palabras. Y para encontrar las palabras correctas, utiliza este buscador. Por ejemplo, jeans para hombre, vamos a apretar espacio y me están apareciendo más opciones con las que el usuario busca este producto. Por ejemplo, hay personas que buscan jeans para hombre talla grande. También agreguemos esas palabras a nuestro título. Talla grande. Y mira, hay personas que también buscan por el número de talla. Como yo no vendo este producto, realmente no sé cómo lo buscan, pero aquí Facebook me lo dice. Entonces voy a colocar la palabra talla, a ver qué más opciones me aparece. Espacio y mira, hay gente que está buscando la talla 40, 38, 34, 42. Si es que tú vendes estas tallas, agrégalas en tu título. Talla grande, 34, 38, 40 y 42. Aquí tienes que tomarte tu tiempo y pensar en todas las posibles búsquedas con las que el cliente te puede encontrar. Por ejemplo, podría ser tal vez no jeans para hombre, pero sí jeans para varón. Porque hay gente que tal vez no utiliza la palabra hombre, sino la palabra varón. Y en este caso hay personas que buscan jeans para varones. Y también vamos a agregar la palabra varones. Jeans para hombres o varones de moda. Y lo estoy tratando de colocar de una manera en que se pueda leer bien. Sigamos, aquí tienes que tomarte tu tiempo. A ver, vamos a colocar solo la palabra jean. A ver qué opciones nos aparecen.
Mira, aquí me aparece la opción que dice jeans para dama. Y por cierto, si es que tú vendes también jeans para dama o vendes diferentes productos, sí o sí tienes que crear una publicación para cada uno. No se te ocurra en una misma publicación vender diferentes productos. En el caso de jeans para varón es un solo producto pero con diferentes tallas o incluso marcas. Pero si tú lo haces por separado para cada producto, tienes mayor probabilidad de que los usuarios encuentren tu publicación, ya que es más específico. Ya con esas palabras es más que suficiente. De todas maneras, tú tienes que tomarte más tiempo y ver todas las posibilidades con las que te pueden encontrar. Este título no lo podemos dejar así, tenemos que mejorarlo. Por ejemplo, tenemos que resaltar la palabra jean. Lo vamos a colocar en mayúscula para que llame más la atención. Y también la palabra hombres. La palabra varones no es necesario ya que estamos resaltando la palabra hombres. De moda tampoco. La palabra baratos sí vamos a resaltarla. Baratos. La palabra talla, solamente la primera letra. De aquí también la primera letra. Incluso puedo colocarle 2 puntos. Talla grande, 34, 38, 40, 42. Perfecto, así se ve mucho mejor. Y lo vamos a mejorar agregándole emojis. Tú puedes copiar los emojis de donde tú quieras. Yo voy a ingresar a una página web. Esta página web te la voy a dejar también en la descripción del video para que tú ingreses y copies el emoji que tú desees. Y el emoji que te recomiendo es este de la bola de fuego, que yo lo relaciono con promociones. Tú puedes colocarle cualquier emoji que quieras. Selecciono esta, lo copio y lo vamos a pegar al inicio de nuestro título. Y entre el emoji y el título tienes que dejar un espacio, porque eso podría afectar a las búsquedas en el marketplace. Y por favor, no abuses de los emojis. Con un emoji es más que suficiente. Y ahora tienes que compartir el video para ayudar a más personas, darle me gusta si esta información te está ayudando y antes de ver la segunda parte tienes que suscribirte haciendo clic aquí. Y ahora podemos ver la segunda parte aquí. Y si tienes alguna duda o sugerencia puedes escribirla aquí abajo. Gracias.